Gloria a Dios. Bueno, damos gracias al Señor por su palabra. Y bueno, como venimos meditando en Crónica, quise tomar estos pasajes. En realidad ya me quedó ahí, ¿no? Como se dice en el tintero, ¿no? Y cada vez que hablan de los valientes de David, ¿no? A mí me gusta, por lo menos, no sé usted, ¿sí? Y fueron hombres tremendos, ¿sí? Que hicieron cosas tremendas, que hicieron cosas poderosas. Y lo tenemos escrito en la Biblia. ¿Cuántos saben que la palabra del Señor, la palabra escrita, la Biblia, es la verdad? ¿Sí? Y si queremos por ahí más detalles, también podemos encontrarlo, se repite esta palabra, ¿no? En 2 de Samuel, capítulo 23, a partir del versículo 8, también habla de los valientes de David, ¿no? Otras Biblias, por ejemplo, traducen acá en donde yo leí, que dice que Jasobeam, bueno, hijo de Mori, dice caudillo de los 30, ¿sí? Otros traducen jefe de los héroes o algo así, algo por el estilo, ¿no? Y veo que muchas veces vemos, y todos, ¿no? De diferentes generaciones, hemos tenido de alguna manera nuestros héroes, ¿sí? De chiquito, bueno, queríamos ser como... el que siempre vuelve es el hombre araña. Qué bárbaro, ¿no? El hombre araña siempre vuelve. Eso lo conocemos de chiquito nosotros, y siempre vuelve. Nada más que nosotros lo conocíamos como dibujito, después ya vino con película y bueno, se sigue renovando. Es el hombre araña, ¿no? Sí. Pero cuando uno empieza a ver, ¿no? Todos esos personajes son héroes ficticios, inventados justamente por el hombre. Amén. Pero cuando uno lee la Escritura acerca de estos valientes de David, ¿no? Tanto acá en Crónica como en 2 de Samuel, nos encontramos que fueron hombres que hicieron cosas tremendas, ¿no? Para su época y en su tiempo. Por ejemplo, acá menciona este jefe, dice que con una lanza mató a 300 hombres, ¿no? Y bueno, por lo general esos hombres no eran cualquier tipo de hombres, sino que eran soldados, también eran guerreros que justamente querían invadir Israel, ¿no? Y combatían ahí, ¿no? O querían destruirlos, así de simple. Entonces es muy interesante ver las cosas tremendas que estos hombres que fueron considerados valientes y héroes al mismo tiempo, ¿no? Porque hicieron cosas tremendas y bueno, y hay muchas situaciones, ¿no? Otro derribando un gigante, otro, bueno, 2 o 3 peleando contra un montón, ¿no? Y uno se imagina eso y pensar justamente en estos héroes inventados por los hombres. Pero acá lo tremendo, ¿no? Lo poderoso es que estos hombres, estos personajes bíblicos no son inventados por el hombre. Fueron hombres de carne y hueso, hermano, que vivieron en esta tierra, que transitaron esta tierra como vos y como yo lo estamos haciendo ahora. ¿Me está escuchando? ¿Amén? Pero obviamente tuvieron un encuentro fuerte con Dios y fueron llenos del Espíritu Santo también, y Dios los capacitó de esta manera para poder cumplir un propósito en esta tierra. Estos valientes no surgieron porque sí nomás, ¿sí? Y bueno, y si nosotros tenemos que buscar un poquito, ¿no? más atrás, ¿no? Justamente habla en la Escritura, ¿no es cierto?, acerca de cómo comienza esto, ¿no? Que primero David, pues ya hemos visto la historia de David, cómo venció a Goliat, bueno, pasa a ser parte del ejército, ¿no? Saca al ejército de Israel a pelear, pero en un momento Saúl lo empieza a perseguir, el propio rey de Israel. Otra persona que había sido ungido por Dios también lo empieza a perseguir. Y él se tiene que escapar, ¿no? Y bueno, vemos que de ahí David, bueno, perseguido por Saúl, dice la Escritura, esto en 1 de Samuel capítulo 22, y después lo quiere leer, lo anota y se lo busca, versículo 1, dice que David termina, él estaba en el palacio, ¿no? Siendo un poderoso general del ejército, y de repente, por esta persecución, termina metido en la cueva de Adulam, en el desierto, ¿sí? ¿Me está escuchando? O sea, pasó del palacio a la cueva, ¿no? Pero no le quedaba otra. Y mientras está ahí, dice la palabra del Señor que cuando se enteraron su familia, sus hermanos, sus padres, bueno, acudieron a él, no lo dejaron solo, ¿no? Qué bueno tener una familia, bueno, esta era una familia creyente, le digo, no lo dejaron solo, entendieron de que había un propósito de Dios en la vida de David y no lo atacaron, sino todo lo contrario, lo apoyaron, hermano, a que él cumpla con ese propósito que Dios tenía en su vida. ¿Me está escuchando? Por eso que bueno, había una vieja canción que nosotros cantábamos en la vieja iglesia, todo viejo, amén, pero la palabra de Dios, hermano, se sigue renovando, ¿no? Que decía, qué maravilla que es tener una
una familia unida, ¿sí? Pero decía una familia en Cristo Jesús. ¿Me está escuchando? Porque ahí es donde hay una verdadera unidad, no solamente sanguínea, sino a través del Espíritu Santo, porque el mismo Espíritu mora en cada uno, y eso es tremendo, ¿sí? A mí me llamó también eso la atención, ¿no? Que la familia de David, el padre y la madre se fueron con él, sus hermanos acudieron a él, y sabían de que Dios lo había elegido con un propósito, y lo apoyaron. Y qué bueno de vuelta, ¿no? Que tengamos personas, familia, que nos apoyen a seguir el propósito de Dios en esta tierra. Amén. Sea tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres, espectacular, qué bueno, ¿sí? Y aclaro algo, eso no quiere decir que no se anden peleando por ahí después, Algunos piensan que la familia cristiana no son todos santos, monanitas, ¿viste? Que no discuten nunca entre ellos, No, hay eso. Pero está por sobre todo el Señor de señores y Rey de reyes, ¿sí? Ustedes lo hemos visto. ¿Se acuerdan del hermano de David cuando se enteró que David andaba ahí en el campo de batalla? ¿Qué hizo el hermano mayor? Lo retó delante de todo. Lo acusó de que había dejado las ovejas. O sea, hubo una discusión ahí, ¿sí? Pero sin embargo, a la hora de apoyar lo que es de Dios en la vida de tus familiares, hermano, tenemos que estar y darle gracias al Señor y orar y apoyar esos proyectos. ¿Cuánto están entendiendo? Y eso es lo primero que hizo la familia de David. Por eso digo, qué bueno, ¿no? Que podamos vivir este tipo de cosas. Pero luego de eso dice la Escritura, no así, no lo voy a leer, pero bueno, después si ustedes lo quiere leer, 1 Samuel 22, 2 dice que se juntaron a él, hermano, un montón de personas también, ¿sí? Muchos habían escuchado acerca de David, de repente sabían que David tenía algo de Dios, que algo de Dios sabía en la vida de David. No se le fueron a juntar porque sí nomás, ¿sí? Y qué bueno, hermano, que cuando haya personas que acuda a tu vida, que no sea por lo que vos sos humanamente, ¿sí? Solamente, sino que realmente puedan acercarse a vos por lo que hay de Dios en tu vida. ¿Me está escuchando? Amén. Y se acercaron, pero fíjese las personas que se acercaron ahí a la cueva de Adulam, ¿no? Acuérdese, pasó del palacio a la cueva y ahora dice la Escritura que se les acercaron los afligidos, los endeudados, los amargados de espíritu, dice la palabra, ¿sí? Y fueron más o menos 400 hombres, dice la Escritura. ¿Se imagina 400 afligidos, endeudados, amargados? Y dice la Escritura que David fue hecho jefe. Fue el jefe de ellos, ¿no? Cualquiera diría, bueno. Y esos son los que vinieron, hermano, a David, los que se le pegaron. Luego de su familia fueron ellos los que se le pegaron, ¿sí? Y yo siempre me puse a meditar en ese cuadro, ¿no? Y ¿sabe qué? La iglesia de Cristo es tipo de la cueva de Adulam. Amén. Es tipo de la cueva de Adulam, ¿sí? Y David es tipo de Jesucristo. Y nosotros, hermanos, todos los que hemos venido a la iglesia de Cristo, ¿sí? Hemos venido de esta manera. Algunos afligidos, otros endeudados, otros amargados de espíritu, y otros las tres cosas juntas, afligido, endeudado y amargado. Y por ahí puede añadirle alguna cosa más. Enviciado también. Embichado también, si quiere. Y así, hermanos, hemos venido muchos de nosotros a la iglesia de Cristo, ¿no? Pero ¿qué pasó? Tuvimos un encuentro con Jesús. Pero de vuelta, pensando en esto, ¿no? En 1 Corintios, hermano, capítulo 1, versículo 27, habla de esto. Por eso siempre, ¿viste? Cuando decimos que la iglesia tiene que ser perfecta, ¿viste? Bueno, ahí estamos errando, ¿no? El único perfecto es Jesucristo. ¿Cuántos saben? Amén. Vamos rumbo a la perfección. Lo que sí la Biblia nos dice que debemos ser maduros. Cuando habla de perfecto, habla de ser maduros espiritualmente, de estar completos en ese sentido. Y dice la palabra del Señor en 1 Corintios 1:27, que ¿sabe a quién llamó Dios? A lo necio, para avergonzar a los sabios. Otros traducen los cabeza hueca, los cabeza dura, tontos traducen otros. Llamó a lo débil para avergonzar a lo fuerte de este mundo, dice la palabra, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de débil, por ahí uno piensa en debilidad física, no, hay muchos que son débiles de ánimo, ¿sí? Son de ánimo débil. Y otros son débiles porque se dejan arrastrar justamente por lo que el diablo los quiere llevar, ¿sí? ¿Se acuerdan? Yo le contaba muchas veces, yo decía, diablo hay que hacer el aguante, pero yo estaba todo drogado, duro, caminando para allá y el diablo hacía lo que quería conmigo en realidad. ¿Me está escuchando?
Porque muchas veces el diablo te hace creer de que vos manejás tu vida, de que vos manejás tus circunstancias, y es mentira, el diablo te está manipulando, como un títere. ¿Me está escuchando? Pero dice que Dios tomó lo débil, ¿para qué? Para vencer a lo fuerte de este mundo. Luego dice también la palabra a lo vil, hermano. Lo vil. Lo vil es lo cruel, o sea, que no tiene escrúpulos, ¿sí? Una persona que no le importa nada, ¿sí? Hasta eso dice que llamó el Señor. Dice también a lo menospreciado, a lo que la gente no quiere. Bueno, todo eso, hermano, es lo que el Señor llamó a su iglesia, ¿sí? Aunque por ahí aparentemente uno dirá, no, pero mirá que es una buena persona. No, bueno, eso es lo que dice la Escritura. Eso éramos nosotros, hermano, cuando fuimos llamados a los pies de Jesucristo. Lo que no es, otros traducen como lo que no servía para nada, ¿viste? Una cosa así. Pero ¿para qué dice que llama a todo este tipo de personas? No llamó a este tipo de personas para deshacer lo que es, o lo que el mundo cree que está bien. ¿Me está escuchando? Entonces, de vuelta, cuando nosotros miramos a la iglesia, si lo miramos de esta manera bíblica, vamos a entender de que muchos llegamos de esta manera a los pies de Cristo. Es más, el pasaje anterior dice, hermanos, ¿no? Miren que muchos de ustedes, cuando solo estoy tomando otras versiones, ¿no? Cuando aceptaron a Cristo, no eran muchos de ustedes ni sabios, ni poderosos, ni ricos, ni nada. Sino, y da esta lista después, ¿no? Sino que los necios, todo, cuando uno, bueno, y algunos por ahí piensan, el Señor me llamó porque yo era súper inteligente. El Señor me llamó porque yo soy lindo, soy buena onda. No, hermano, el Señor te llamó por esto. Esto lo dice la Escritura, ¿sí? Pero también entender de que el Señor no nos llamó para que sigamos siendo ni necios, ¿no? Sino que justamente nos volvamos sabios, porque luego dice la palabra que Jesucristo nos es justicia, sabiduría, hermano, fortaleza. ¿Me está escuchando? Porque Él es el que nos da todo eso. No para que sigamos siendo necios, no para que sigamos siendo débiles, no para que sigamos siendo viles, no para que sigamos siendo menospreciados, sino justamente para hacer todo lo contrario, pero en Cristo, como Él quiere. ¿Y sabe qué dice la palabra? Que todo esto Dios lo hace así, no para avergonzar a las cosas de este mundo, dice, ¿no? Porque para que nadie se gloríe en su presencia. Nadie va a poder decir justamente, el Señor me llamó porque yo soy bueno. Está en la Escritura. ¿Y sabe qué pensaba también, ¿no? Lo que les ocurría a los judíos cuando escuchaban a los apóstoles, ¿no? Predicando el Evangelio, ¿no? Y dice la Escritura que en un momento decían ellos, pero esto hablan tan bien, decían, pero estos no son galileos, ¿acaso? Galilea, hermano, era el lugar por ahí más pobre, ¿sí? Más marginal, por así decirlo, dentro de Israel. Y de ahí salieron todos los apóstoles. Y a los demás les llamaba la atención, eran personas que no hablaban muy bien justamente. Por ahí les faltaba, como decíamos antes, un cacho de cultura, ¿sí? Pero sin embargo, tomados por el Espíritu Santo, hablaban de una manera tal que convencían a otros de seguir a Jesucristo. Porque esto, hermano, no es natural, esto no es intelectual, esto es espiritual. Y viene a través de la búsqueda del Espíritu Santo. ¿Cuánto están entendiendo? Y el único, hermano, que era de la ciudad santa de Jerusalén, ¿sabe quién era? Judas. Qué casualidad, ¿no? Amén. Pero todo lo demás, y los demás se sorprendían por estas cosas. Y luego cuando el Señor los toma, ¿no? Su espíritu y derrama diferentes idiomas, fue algo tremendo, algo impactante. Dios impactó, ¿no? con estos hombres. De un lugar humilde, de un lugar marginal, impactó en ese tiempo toda una comunidad, toda una sociedad. De la misma manera, hermano, lo sigue haciendo a través de la iglesia de Cristo, ¿sí? El Señor te llamó a vos, me llamó a mí, con todo lo que dije que éramos, que para muchos, te digo, todavía sigue siendo una sorpresa cuando se enteran, ¿no? Pero no, lo que menos esperaban era que uno se acercara a Dios. Pero hay un propósito. Y el propósito es justamente que recibamos a Cristo primeramente, seamos salvos, ¿sí? Amén, porque la salvación es solamente por la fe. Pero luego que también seamos propagadores del mensaje de Dios en esta tierra. Que seamos personas que llevemos el reino de Dios, que extendamos el reino de Dios.
De la misma manera que lo hicieron estos que pasaron a ser valientes, pero justamente leí lo otro porque primero no eran valientes, ¿sí? Primero no eran valientes, andaban todos medio dispersados por ahí, como decía uno endeudado, otro amargado, andá a saber las cosas que le habrán pasado, ¿sí? Muchos habrán perdido familia, qué sé yo, cuántas cosas más. Pero un día decidieron acercarse a la cueva de Abraham y a David. ¿Me está escuchando? Como un día nosotros decidimos acercarnos a la iglesia de Cristo y a Jesús. Y yo pensaba también, muchos de estos ni se conocían seguramente. Pero sin embargo, en ese lugar, dentro de la cueva de Abraham y estando al lado de David, terminaron siendo parte de un propósito y de un grupo, de la misma manera que el Señor hizo con todos nosotros. Usted se puso a pensar que si no fuera por el Evangelio, muchos ni lo hubiéramos conocido. Algunos dicen, pero si no hubiera venido a la iglesia, no lo conocía el pastor Juan, no lo conocía. Pero lo conocimos, ¿por qué? Porque estamos en torno a Jesucristo. Y hoy somos parte de su iglesia. ¿Cuánto están entendiendo? Pero Dios, hermano, primeramente, como dije, la salvación es por la fe. Está claro, no hay vuelta que darle. Vos, al creer en Jesucristo, en la obra de Jesús en la cruz, y realmente crees que Él murió por tus pecados en la cruz y que al tercer día resucitó de entre los muertos, dice la Escritura que sos salvo. ¿Me está escuchando? Amén. Y que el Espíritu Santo va a entrar en tu vida y va a obrar. Eso es así, es por la fe, nada más. Pero si nosotros queremos, hermano, ser transformados, justamente como estos, que fueron transformados en valientes, en guerreros que empezaron a salir con David, hermano, y dice la Escritura que hemos leído, que lo ayudaron a levantar su reino y a sostenerlo. De la misma manera, hermano, Dios quiere hacer eso con nosotros. Y ellos fueron transformados. Como tantas personas que vienen a los pies de Cristo a la iglesia, hermano, Dios nos quiere transformar. ¿Sí? Dios nos quiere transformar. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios todavía? Entonces, transformados por el Señor, amén, para justamente cumplir el propósito de Dios en esta tierra. ¿Sí? Dios tiene un propósito con nosotros, con cada uno de nosotros. ¿Sí? Y no es solamente un propósito natural, sino un propósito espiritual también. Y eso tiene que ver con entender el reino de Dios de la manera que Él quiere que lo hagamos también, no como a nosotros se nos pueda ocurrir. Y estos muchachos lo entendieron y se quedaron ahí con David y pelearon con David y siguieron con él, hermano, hasta que David terminó siendo el rey de Israel. Hasta que se cumplió el propósito de Dios para la vida de David. Y el propósito de estos valientes era estar al lado de David. Y siguieron, hermano. Y siguieron. Y hoy nosotros lo tenemos repetido, claro y sencillo acá en la Escritura. ¿Me está escuchando? Lo tenemos acá. También podemos ver que hoy en día, ¿no? Los valientes, bueno, Adulam, bueno, la palabra Adulam busca algunas cositas, ¿no es cierto? Justamente es refugio, ¿sí? Es un refugio. Hoy podemos decir que la iglesia también es el refugio, ¿no? En donde podemos acudir en medio de este mundo que se pierde, ¿no? Y que cada vez, como se dice, va de mal en peor. Y es el refugio, por eso digo, es el mejor lugar donde podemos estar, ¿amén? Pero también es el lugar donde somos enseñados y a través de la palabra somos renovados. Somos transformados, ¿no? Nuestra vida cambia. ¿Me está escuchando? ¿Sí? Como dije, la salvación por la fe es eso, ¿sí? Pero luego, la transformación, para eso, hermano, requiere tiempo y requiere también justamente disciplina, una palabra que, como digo siempre, no nos gusta mucho, ¿no? Y también pensando en esto, ¿no? Tenemos que ser obedientes, disciplina, esfuerzo. Y bueno, el hermano Fede en el corto mensaje había mencionado justamente el pasaje de Timoteo capítulo 2, 3 al 6, donde habla el Señor, amén, que dice que tenemos que ser, fíjense, toma 3 tipos de trabajo, digamos, o de oficio, por así decirlo, ¿sí? Soldado, atleta y labrador. Bueno, en las 3 situaciones, hermanos, se necesita justamente disciplina. Bueno, soldado ni hablar, tenés que ser disciplinado, tenés que ser obediente, tenés que obedecer las órdenes, porque si no, no funciona la cosa, ¿sí? Como atleta, un atleta, podemos ser un futbolista, por ahí a nosotros nos va a gustar más acá, un futbolista que hace, también requiere disciplina,
Si querés llegar a la meta, si querés tener éxito, ¿sí? Tenés que entrenarte. Usted sabe que los profesionales se entrenan constantemente, todo el tiempo. Y muchas veces, mientras están de fiesta a su familia, ellos están entrenando, o como se dice, cuando están concentrados, se apartan de la familia. O sea, hay un esfuerzo, hay una disciplina también. El labrador, hermano, el labrador, bueno, es alguien que justamente trabaja la tierra. Trabaja la tierra, bueno, eso requiere esfuerzo, es un trabajo muy duro. Usted cuando piense que, bueno, algunos pueden tener su plantita en su casa, alguna quintita, pero la mayoría la compran en la verdulería. Bueno, para todo eso se trabaja, ¿sí? Hay trabajo. Bueno, ahora hay más maquinaria, pero antiguamente, hermano, era todo a mano, ¿no? Y era un trabajo muy duro. ¿Y sabe qué? Había un momento en que tenían que preparar la tierra y había un momento en que tenían que sembrar. Y no podían dejar pasar ese tiempo. Porque uno dirá, bueno, siembro en cualquier momento, cuando tengo ganas siembro, o veo. No, hay un tiempo para sembrar también, porque si no, no vas a cosechar como tenés que cosechar. No vas a tener los frutos que esperás. Hay un tiempo para todo. Y estas personas lo saben. ¿Y por qué? Porque aprendieron, porque fueron obedientes y recibieron de otras personas esa instrucción también. Y como digo, cuando tuvieron que hacer las cosas, las hacen. Y por eso dice esa palabra, que el labrador, para participar de los frutos, primero tiene que trabajar. ¿Cuándo están entendiendo? Y hermanos, si nosotros queremos recibir transformación en Cristo Jesús, transformación en Dios, como muchos de nosotros lo hemos recibido, tenemos que tomar estas cosas. Tenemos que aplicarlo en nuestras vidas. Disciplina, ¿no? Ser disciplinados, como dijimos primero, ¿no? Esforzados. Trabajar. ¿Y en qué? Lo venimos repitiendo, hermano. En la oración, en meditar la palabra, en congregar, ¿sí? Y esto es importante, hermano, tenerlo en cuenta, porque si realmente queremos cambio, porque a veces pasa esto, y le digo, muchas veces yo hablo con personas, y muchas veces me dicen, no sé qué pasa, que yo quiero cambiar y no puedo cambiar. Bueno, hermano, tenés que actuar. Tenés que tomar los consejos de la palabra. Esto no es así nomás que te hacemos una oración y ya está. Si vos no pones tu parte, como decía, la iglesia puede orar, pero vos tenés que poner tu parte. Una frase que tiré que me quedó, ¿no? No siempre estarás motivado. Tenés que ser disciplinado. Sí, porque un día estoy motivado y después el otro día no, se me acabó la motivación. O por ahí ocurren cosas que nos desmotivan. Te contaban, hermano, también cuando tenés un examen, ¿no? Y de repente vos vas todo, estoy para el 10. Y vas, bueno, ni hablar si te bocharon, te cambia todo, ¿sí? Y aún así, si vos vas pensando un 10, te ponen un 6, viste que igual salís, aunque aprobaste, salís medio. ¿Qué pasó? Entonces, las cosas de la vida nos pueden desmotivar, pero cuando uno es disciplinado, vos sabés que sí, es un golpe, pero sabés que tenés que seguir. Esa es la disciplina. Tengo que seguir igual. ¿Me está escuchando? Y le digo esto, siempre lo repito, hermano, yo he visto, y está buenísimo, porque un cristiano debe ser responsable en su trabajo, debe hacer lo mejor que pueda, ¿sí? Y digo, muchos son disciplinados en todas las áreas, ¿no? De trabajo, incluso de estudios, pero a la hora de la parte espiritual ahí nos quedamos, ¿sí? Y por eso no avanzamos. No es que Dios no quiera. No, nuestra vida no es transformada completamente porque nosotros no ponemos nuestra parte. ¿Me está escuchando? Y Dios quiere que lo hagamos. Dios quiere transformarnos. Amén. Dios no quiere que nos quedemos solamente ahí. Y por eso ponen estos ejemplos, ¿no? Ni hablar si queremos servir a Cristo. Si queremos servir al Señor, bueno, tenemos que tener este tipo de cosas. Y por eso Dios pone estos ejemplos. No es que Dios lo pone porque se le ocurrió, queda lindo. No, porque si bien, y esto se lo tiro cada tanto, si bien son diferentes hombres de Dios los que escribieron la Biblia, ¿no? ¿Qué tenemos? Todos, absolutamente todos, fueron inspirados y guiados por el Espíritu Santo de Dios. Por eso decimos que es palabra de Dios. ¿Me está escuchando? Amén. Y esto viene alimentando, y mire qué tremendo, ¿no? Porque esto viene alimentando y sustentando a la iglesia, hermano, pero de hace más de 2000 años. Y mire que la iglesia verdadera, cuando digo la iglesia verdadera de Cristo, ¿no? Ha sufrido persecuciones, hermano, ¿sí? De todo tipo. Muchos hermanos murieron, perecieron por ser cristianos, pero cristianos de verdad, y muchas veces perseguidos por otros que se decían ser cristianos también. Esto ocurrió. O acusados de hereje y bueno, listo, a la hoguera. Muchos cristianos murieron así también.
Y hasta el día de hoy en algunos lugares sigue pasando, como en África, en lugares donde hay países, los países musulmanes, sigue pasando, hermano. Yo no sé si usted ve algún tipo de noticia de esa, cada tanto aparece, ¿sí? Que, no sé, entraron a una iglesia cristiana y mataron a un montón. Nosotros, gracias a Dios, acá no está ocurriendo, pero eso es tremendo, ¿sí? Yo veo, sigo una página de Turquía, ¿no? Unos hermanos que trabajan en Turquía, y ellos ponen por ahí, no sé, dice, un hombre turco, dice, se convirtió del Islam al cristianismo. Y es una republicidad, a ver si me está entendiendo. Porque ahí es muy difícil, es muy duro. Y están ahí, por eso hay en todo el mundo, hermano. Así que imagínate, entonces, y hay una palabra que dice, hermano, que en todo el mundo no hay hermanos que están pasando las mismas luchas que nosotros. Yo digo, podríamos decir también que otros la están pasando peor que nosotros. Nosotros tenemos lucha como cristianos, pero acá ¿quién te persigue? ¿Quién te persigue? El otro día hablamos, bueno, en otro tiempo, sí, pasaban un poquito más de cosas, ahora como que está todo más tranqui en ese sentido, por ahora, ¿no? Amén. ¿Cuándo pueden decir gloria a Dios por eso? Pero es importante, hermano, tener en claro esto, ¿sí? Que aprovechemos el tiempo. Hoy nosotros podemos. Imagínate si viene una persecución. Si ahora que no hay persecución, muchos bajan los brazos, se quedan. Imagínate si viniera una persecución. Olvídate. Chao, chao, pastor. Nos vemos algún día. No sé si me entienden. Y bueno, hermano, y hay lugares que realmente lo están pasando. Y si vamos a las primeras iglesias, porque algunos dicen por ahí, no, pero, viste, bueno, pastor, pero es demasiado, ¿no es cierto? Usted siempre está con la disciplina, que la obediencia, que ¿por qué no habla de la gracia, del amor de Dios, de las cosas lindas, ¿no? De que Dios me quiere abrazar, de que me quiere mimar, me quiere como un bebé. Pero dice la palabra que algunos ya tenemos que dejar de ser bebé, ¿sabía? Tenemos que ya, viste, empezar a comer comida sólida, dice. Es lo mismo que a usted, no sé, le den, no sé, purecito que le da el bebé. Y a usted no le va a gustar mucho, ¿no? A más de uno. O que le demos la mamadera. Dice, no, yo quiero un pedazo de asado, quiero algo más sustancioso. Bueno, en lo espiritual, hermano, es al revés. Muchos quieren estar siempre comiendo, ¿no? La papita, la mamadera. Eso lo dice la Biblia, hermano. No lo estoy inventando yo, Dios toma ese ejemplo. Dice bueno, hay muchas palabras de eso, ¿no? Pero bueno, pero lo importante es que nosotros entendamos esto, ¿no? Y como digo, el hecho de la disciplina, hermano, está en la Biblia. Y ¿sabe qué? Los primeros cristianos, justamente el hecho de los apóstoles, ¿sabe qué dice la palabra? Otra palabra que a muchos, viste, como que te duele, ¿no? Me acuerdo un pastor, íbamos a la radio, íbamos juntos, los dos predicábamos, compartíamos la palabra, pero cuando parábamos, pasábamos un tema, él me miraba por ahí y me dice, yo te escucho hablar y me duele, dice, cuando vos hablás, me dice, cuando hablas la palabra. Y yo lo miraba y le dije, entonces arrepentiste, hermano, le decía, todo en el lapso, lo que pasábamos un tema. Pero bueno, nos reíamos, pero de verdad, hermano, hay palabras que nos duelen. Como digo disciplina, viste, bueno, y no estoy hablando de antiguamente que había hermanos que te disciplinaban, viste, bueno, esa es otra historia, en la vieja iglesia, amén. Sino hablo de disciplina de ser constante, ¿no? Bueno, justamente, constancia puede ser también otra palabra. Pero acá aparece en Hechos capítulo 2, 41 y 42, dice que los que se habían bautizado primeramente, o sea, no eran los apóstoles solos, sino que los que se habían bautizado luego de haber escuchado la prédica de los apóstoles, dice la Escritura que perseveraban. Otra palabra, por eso digo, perseverancia, ¿viste? No le pasa a usted que tenés que perseverar. Y vos decís, no, pero eso, obediencia, ¿no? Porque son palabras que pinchan, ¿no? Pero bueno, dice que perseveraban. ¿Y saben en qué perseveraban, hermano? ¿Sí? En la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza de la palabra. Había una disciplina ahí también, eso implica eso. Disciplina en meditar la palabra. Y luego dice, en la comunión con los otros cristianos. Ellos estaban en comunión, significa común unión. Como decía al principio, ¿qué es lo que nos une a nosotros? Cristo. Eso es lo que tenemos en común. Pues si no, capaz que en otra cosa, bueno, uno, no sé, a uno le gusta un político, al otro le gusta el otro político, al otro le gusta, qué sé yo, uno es de River, otro es de Boca, otro, no sé, del AFE, otro de Almirante Brown. Pero ¿qué es lo que tenemos en común? Nuestro amor a Jesucristo. ¿Me está escuchando? Por eso es comunión, es común unión. Y eso es lo que nos une como cristianos y es lo que tenemos que buscar, justamente a los que estamos
en la fe. Amén. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios todavía? Y eso implica también, hermano, bueno, en la Santa Cena, en las oraciones, dice la Escritura, ¿sí? En congregar, por supuesto, esto ya tiene que ver con la congregación. Pero también tenemos que entender de que disciplinado es justamente aprender a obedecer y a sujetarme, ¿no?, a lo que Dios me dice en su palabra. Amén. Y como decía, tanto el soldado, como el atleta, como el labrador, hermano, muchas veces tiene que dejar de lado cosas, ¿sí? Por lo que tiene para cumplir ese objetivo. Amén. Y familia muchas veces. Y también podemos decir, y si son cosas que te hacen mal, ¿no? Porque como decía, algunos vienen endeudados, amargados, embichados, enviciados, ¿no? Bueno, cuando a mí me pasó que cuando yo acepté a Cristo, yo andaba en un entorno donde estaban todos enviciados y creo que la mayoría todo enviciado también, ¿sí? O sea, digo de demonios estoy hablando, habían varios. Y sin embargo, cuando yo acepto a Cristo, una de las cosas que el Señor me hace hacer es apartarme, ¿no?, justamente de ese grupo donde estaban todos enviciados porque iban a seguir en la misma. ¿Me está escuchando? Le pude predicar a alguno y después el Señor me apartó. Bueno, no sé si me apartó o ellos también me dejaron, o Dios hizo que me dejaran, no sé cómo fue la cosa, pero me quedé solo. ¿Me está escuchando? Y ya durante muchos años no estuve en ese entorno de nuevo. ¿Me está escuchando? Hasta que Dios fue preparando las cosas, encontraba uno, encontraba otro y les terminé predicando el Evangelio a todos. ¿Me está escuchando? Entonces, eso también implica disciplina. Es decir, bueno, esto me aleja de Dios, entonces lo voy a tener que cortar. El otro día hablábamos un poquito de esto también, ¿se acuerdan? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios todavía? Y entonces es ahí, hermano, cuando nosotros tomamos esta determinación, ¿sí? Cuando nosotros decidimos verdaderamente, ¿no? Ya no quedarnos solamente con la salvación por la fe, que está buenísimo, es lo primero, como digo, yo digo, aunque entre, ¿no?, con un poco de olor a humo, ¿no?, al cielo, yo estoy contentísimo, ¿sí? ¿No? Dice, ¿no?, como por fuego van a entrar, ¿no? Y si me toca una chocita, también, en vez de una mansión celestial, también estoy feliz. Mientras esté ahí, ¿cuánto están entendiendo? ¿Amén? Pero, si nosotros queremos ser transformados, necesitamos volvernos a Dios de corazón. Si realmente queremos romper con todas estas cosas, nos tenemos que volver a Dios de corazón. Y lo tenemos que hacer como cuando venimos a los pies de Cristo, hermano, ¿sí? Reconocer nuestras debilidades, reconocer, nuestras amarguras, todo lo que tengamos, y arrepentirnos de nuestros pecados, pedirle perdón al Señor. Y ¿sabe qué dice la palabra? Que Él es fiel y justo para perdonarnos, ¿sí? Él es fiel y justo para perdonarnos. Él no nos quiere dejar afuera jamás. Si hay alguien inclusivo, hermano, de verdad, verdaderamente, ese es Dios, ¿sí? Y todos los que venimos a Cristo somos incluidos y aceptamos al Señor, somos incluidos en su iglesia. ¿Amén? Y mientras pensaba en esto, ¿no?, se me venía una palabra, ya casi al último, que está en Job, ¿no?, capítulo 22, versículo 28. También hemos meditado Job. ¿Se acuerdan todo lo que le pasó a Job? Bueno, hay una palabra ahí que dice justamente que si te volvieres a Dios, ¿no?, de uno de los amigos, que bueno, le dice eso, pero dice, si te volvieres a Dios, bueno, entonces dice, determinarás algo y te serás firme. Porque viste que muchas veces uno dice, determina algo y no te es firme, viste, si hoy lo determino así porque... Y al otro día ya se deshizo todo, se fue la determinación. ¿Cuántas veces te pasa? No, voy a escuchar la palabra y decir, voy a ponerme a orar, voy a invertir tiempo, no sé, me iba a levantar media hora antes, pero voy a invertir tiempo en orar o en hacer la meditación, y después se fue. Porque hay que volverse a Dios de corazón primeramente, eso es lo que dice la Escritura. Y el profeta Jeremías también decía, ¿no? Sí, creo que Jeremías lo que decía, que Dios nos pondrá un corazón, nos sacará el corazón de piedra y nos pondrá un corazón nuevo, un corazón de carne sensible a la voz de Dios. ¿Me está escuchando? Entonces Dios quiere, hermano, transformar tu vida. No tengas duda de eso. Porque algunos por ahí dudan, ¿qué será? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué no? Y te digo de vuelta, esto lo he visto pero durante años, hermano. Yo seguía a los pies de Cristo y vi personas que hacía 10 años ya que estaban en la iglesia. Y siempre igual. Estaban un tiempo, después se quedaban, un tiempo, después se quedaban. O sea, determinaban, pero no era firme. ¿Me está escuchando? Pero para eso tenemos que incorporar todas estas cosas que estamos escuchando. Dios es bueno. Y cuando buscamos nos volvemos a Él. Él nos da de su Espíritu Santo, ¿sí? Es el Espíritu Santo el que nos da la fuerza para poder hacer esto. No es humanamente. ¿Me está escuchando? ¿Sí? Y Dios te va dando sabiduría. Cuando orás, el Señor te va diciendo, bueno, mira, capaz que mejor hagas esto, o deja esto para que tengas tiempo para esto, y etcétera, etcétera. Amén. Dios nos ama, hermano, como nadie nos va a amar jamás.
No creas que Dios no quiere verte transformado. No creas que Dios no quiere verte siendo un valiente de David. No creas que Dios no quiere verte siendo un discípulo de Cristo. No importa cómo llegaste. A Dios no le importa de dónde venís ni tu origen en absoluto. Pero sí le importa de que nos dejemos transformar por Él, que obedezcamos su palabra, ¿sí? Que así como tomamos otras cosas y somos disciplinados para otras cosas, que también lo podamos hacer para Él. Amén. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios todavía? Amén. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. Y vamos a estar orando al Señor.